Buenas noches y gracias por acompañarme una vez más en Estación Siniestra. Audiencia, hoy abrimos un nuevo capítulo de Archivos Perdidos. En esta ocasión nos sumergiremos en una de las historias más perturbadoras que llegó al canal. Un relato marcado por depravación humana, sacrificios, la desaparición de mujeres y otros sucesos paranormales tan horribles que difícilmente podrás borrarlo de tu mente. Así que prepárate, porque en los próximos 40 minutos descubrirás de lo que es capaz un ser humano dentro de una secta. Comenzamos. Mi nombre será Abril. No quiero que alguien de mi círculo social se dé cuenta de lo que voy a contarles. Es mi más oscuro secreto. Un oscuro que pensé que me lo llevaría a la tumba. Pero al estar escuchando que los demás se atrevieron a contar sus experiencias con estas sectas, yo también lo quiero hacer. Pero no lo hago por competir. Lo hago más que nada porque muchos se lo toman como un cuento de terror, como algo ficticio, y me da coraje porque las sectas son reales, y esta es mi experiencia. Desde que nací prácticamente me quedé sola. Mi madre falleció en el parto y mi papá simplemente desapareció. Me quedé desde bebé con mis abuelos, pero como ya estaban grandes, era una carga para ellos. Además de que desde que tengo memoria me maltrataban. Recuerdo que por solo tirar un jarrón de barro, mi abuela me golpeó y me quedé tirada en el patio. Y si esto no fuera suficiente para una niña de 5 años, no me dejó entrar a la casa. Y tuve que dormir en el patio, tapada con periódicos y costales que habían ahí. Desde niña siempre sufrí de maltrato psicológico y golpes de mis abuelos. No me compraban dulces como a todo niño, y en ocasiones me dejaban sin comer por un día entero. Me compraban ropa porque tenía que usar, pero lo hacían cada que la mía ya estaba desgastada, con hoyos. Sin embargo, lo que me hizo salirme de esa casa fue que al cumplir 10 años me sacaron de estudiar y ayudaba a mi abuela a la casa. Y en ocasiones al estar ya dormida, mi abuelo iba al cuarto y comenzaba a tocarme. Así lo hacía durante por un año entero. Yo no dije nada por miedo, por amenazas de él. Pero no quedó solo en manoseo. A los 11 años mi propio abuelo abusó de mí. Fue ahí que dije basta y desde muy pequeña me salí de la casa. Fue una madrugada en donde pedí un aventón y al estar ya en otro pueblo me quedé a dormir en un tobogán en un parque central. Al día siguiente me desperté y me quedé sentada en una banca. Estaba pensando qué hacer, esperando a que nada más se terminara el día, cuando de repente sentí una mirada. Una señora me estaba mirando. Me dijo que ella era una bruja y que me estaba esperando. Me dijo que ella me iba a dar de comer y que me iba a dar alojamiento, siempre y cuando fuera con ella. Yo por necesidad acepté. No había comido nada desde un día antes. Pensé que me iba a llevar a una casa normal, pero no. Me llevó a un rancho donde alrededor no habían casas. La más cercana que vi fue a unos 10 kilómetros, pero después solo tierra y árboles. Me asusté por un momento, pero cuando llegué, Norma, la muchacha, me trató de lo mejor. Al llegar, a la entrada me encontré con un señor. Era el dueño del rancho, y bueno, para no hacer la historia tan larga llena de detalles que no sirven, este hombre, el dueño del rancho, se llamaba Andrés. Él fue como mi padre, como mi maestro. Aquí me mantuvieron hasta los 15 años. Mi padre siempre me ocultó a qué se dedicaba. Pensé que era una especie de narcotraficante. Pensaba esto porque por meses no lo veía, y cuando lo hacía, solo pasaba un tiempo muy corto conmigo. Eso sí,
Me trataba muy bien. Me encantaba estar aquí en el rancho. No salía, no tenía que ir a la escuela y no trabajaba. Mi padre siempre me mantenía como a una reina, aunque eso sí, siempre me mantenían bien vigilada, y las pocas veces que salí fue con alguno de ellos. Sin embargo, a los 15 años, mi padre un día llegó y me dijo que me iba a revelar su secreto. Primero me dijo que ayudaba a las personas a contactarse con personas más poderosas. ¿Política? Eso fue lo que le dije, y él soltó una carcajada. Aquí fue cuando me explicó el significado de una secta. Me dijo que yo ya tenía suficiente edad para ir con él, que ya era hora de que yo entrara también. Me advirtió primero que no me espantara, que pase lo que pase, tenía que guardar la calma. La secta era dirigida por muchas personas en el poder. Ellos eran los peces gordos, por así decirlo. Los peces que pagaban a los brujos como mi papá para pactar con seres paranormales, con deidades que la secta adoraba. Esa fue la explicación antes de entrar a mi primer ritual satánico. Fue un 2 de noviembre a las 11 de la noche cuando nos reunimos en uno de los ranchos que tenía. Pensé que solo iban a ser varias personas, pero me sorprendió la cantidad de hombres y mujeres que fueron. Todos llevaban ropa normal, parecía más una fiesta, pero poco a poco comenzó a tornarse oscuro. Primero, nos reunimos todos atrás en el patio. Cada quien llevaba una vela encendida, la cual dejaron en el piso de tierra. Nos tomamos de las manos, comenzamos a mecernos de un lado a otro, mientras que un hombre encapuchado cantaba en medio del círculo. Así estuvimos una hora, hasta que dio medianoche. Ahí fue cuando este hombre encapuchado me tomó y me puso en medio. Pidió un gallo negro y se lo pasaron. Me dijo que yo siguiera balanceándome de lado a lado, y así lo hice. Después, este hombre puso el animal arriba de mí y con un machete le quitó sus alas y después su cabecita. Toda la sangre estaba escurriendo en mí, desde mi cabeza hasta mis pies. Me dijo que yo era una niña valiente, que valía mucho. Y esas palabras me hicieron sentir bien y minimizar esa sensación de que algo estaba mal. Después de eso, de cortar al gallo, lo puse en mis pies y me dijo que lo pisara un par de veces. En mi niñez no tuve aprecio ni alguien que me dijera palabras lindas, y ahora esas palabras me llenaban de valor. Sentía feo pisar al gallo, pero lo hice por aprobación. Sentí cómo aplastaba su estómago y vi cómo le salía todo. Pensé que todo iba a quedar ahí, pero no. Di unos pasos atrás. El señor le vertió gasolina y le prendió fuego. Cuando se incendió, todos comenzaron a festejar, diciéndome que ya era uno de ellos, que yo era una integrante de esa gran familia. Desde ahí comencé a ir a rituales más frecuentemente, rituales donde hacíamos cantos a las deidades. Sin embargo, cuando alguien de estatus alto quería un trabajo más grande para ganar alguna elección, alguna presidencia municipal, quitar enemigos o cruzar algún cargamento protegido o pactar con alguna deidad, sí o sí habían rituales más fuertes. Una ocasión de estas fue quitar enemigos a un hombre de negocios, digámosle así. Comenzamos por poner antorchas en un lugar, velas por todos lados formando un triángulo y una deidad en medio. 50 personas nos arrodillamos en triángulo y comenzamos a recitar un canto, un mantra. Esa ocasión mi padre llevó a cabo el ritual. Él estaba en medio. Vestía una túnica roja
y en su mano derecha una serpiente muerta y en la izquierda una manzana roja. Al terminar el canto, nos paramos y nuevamente comenzamos a mecernos de un lado a otro. Esa ocasión un segundo hombre entró al triángulo y comenzó a escupirle a mi padre alcohol de arriba hacia abajo. Le golpeó todo el cuerpo con hierbas, susurraba cosas al oído y comenzaba a hacer cosas extrañas con fuego. Mi padre comenzó a tener un aspecto pálido, ojeroso. De un momento a otro parecía que estaba comenzando a enflacar. Aquel señor puso una vela en sus ojos y la comenzó a mover como queriendo hipnotizarlo, y al parecer lo logró. Mi papá solo seguía la llama de la vela, de un lado a otro. Aquel hombre puso la llama en medio de sus ojos y le sopló. Aquella vela se apagó junto con mi papá. Noté que él se desmayó, pero estaba de pie. Cuando abrió los ojos, pude ver que los ojos de mi papá no tenían pupilas. Eran blancos totalmente. Se veía extraño, aterrador. Pero cuando pensé que todo había acabado, comenzó a hablar en un tono de voz femenina, muy femenina. No podía creerlo. Ese no era mi papá. No se parecía físicamente y actuaba diferente. Hablaba diferente. Ese ente poseía a mi padre. Y eso que tenía adentro, le dijo al señor que lo contrató que pasara a decirle lo que quería. Vi cómo el señor le susurró su petición a mi papá, y él solo le dijo que lo iba a proteger. Mi padre agarró la serpiente, abrió la boca y le mordió la cabeza hasta arrancarla. Yo no vi que la masticara, simplemente se la tragó, la manzana por igual, y después de eso mi padre cayó al suelo golpeándose fuertemente la cabeza. Cuando recuperó la conciencia, comenzamos a despedir a esa entidad, a esa deidad. Deshicimos el triángulo y todos actuaron como si nada. Platicaban, se reían, caminaban por todo el lugar, pero nadie tocaba el tema de esa posesión. Yo no lo quise hacer y no pregunté nada, pero fue por miedo. Y al parecer, después de tiempo, eso que hicimos funcionó. Aquel señor que vendía cositas le fue muy bien. Y si a él le fue bien, a mi padre por igual. Después de eso, solo fuimos a rituales normales, rituales donde el cliente quería solo protección. En esto solo ofrendábamos animales, puercos, gallinas, becerros, etc. Ya me estaba acostumbrando y en cierta parte me gustaba pertenecer a esta familia. Pero no todos los rituales eran para los clientes. Me enteré que aquellas deidades piden ofrendas mínimas, ofrendas que los de la secta tienen que dar. Esta ofrenda se realizó un domingo a la 1 de la mañana. Lo hicimos cerca de una cascada. Esta ocasión no éramos muchos, máximo 50 personas, vestidas de rojo. En este ritual sí participamos todos, hasta mi padre. Y lo primero que se nos indicó fue bañarnos en esa cascada de agua fría, totalmente desnudos, enfrente de todos. Nos llevó más o menos 30 minutos en terminar. Después de eso, nos llevaron a un cuarto. Se aseguraron de que todas las ventanas estuvieran tapadas con tela negra. Todos nos sentamos en el piso y a mí me dieron la orden de comenzar a repartir pedacitos de pan. Cuando terminé, mi padre y yo también tomamos uno. Las reglas eran las siguientes. Solo una pieza de pan fue horneado con una sustancia que los dormiría rápidamente. Quien caiga sedado sería el elegido por la deidad para pagar su pequeño sacrificio. Yo no sabía de qué hablaban, y aún así me comí mi pequeño pan, al igual que todos ellos. 5 minutos después, una mujer de atrás cayó. Vi como 5 personas la pusieron en una plancha
y rápidamente comenzaron a cortarle 2 dedos de las manos. Yo me quedé fría, pero sin decir nada. Solo me sorprendía todo esto. Ellos ni siquiera se preocupaban. Nada más creo que la cosieron o le pusieron un vendaje y la mandaron a un hospital privado. Los dedos, al llegar al rancho, se los pusieron de ofrenda a las deidades. De estos rituales en donde pedían ofrendas de nosotros, pude ver que les quitaban dedos, pedazos grandes de piel, una oreja entera, y a un hombre le quitaron una mano. Afortunadamente a mí nunca me eligieron, pero habían casos más fuertes, en donde decía mi padre que las deidades pedían órganos, y es que no se podía negar, porque si lo hacían, estas entidades se los iban a llevar al infierno. Sí o sí lo tenían que hacer. Solo vi 2 veces esto, y fueron 2 hombres enfermos, entregados como sacrificio humano. Esta fue la primera ocasión donde casi me vomito. Todo fue como en el primer ritual. Nos bañamos a la 1 de la mañana en la cascada y después nos pasamos al cuarto. Esa ocasión la sustancia fue líquida y después esperamos a que alguien cayera. Esa ocasión fue un señor ya mayor con problemas de salud. Al caer, rápidamente lo pusieron en la plancha y con 2 dagas le perforaron el tronco para sacarle todo. Quedó vacío. Después de eso, el señor fue sepultado en una fosa común. Se preguntarán cómo le hacían para que los cuidadores del cementerio no denunciaran. La respuesta es fácil. Les daban un buen pago por su silencio. Cuando vi el segundo sacrificio, me di cuenta de algo. Casualmente, estas 2 personas que sirvieron como sacrificio humano no tenían familia en el estado donde nos encontrábamos. ¿Casualidad? ¿O ya eran escogidos? Pasó el tiempo, y para ese entonces yo ya tenía 17 años. Ya estaba acostumbrada a todo lo vivido. Ya había visto de todo prácticamente, o al menos eso creí. ¿Recuerdan a la señora que hace años me salvó en el parque? Pues descubrí que ella se dedicaba a cazar personas de la tercera edad, ancianos sin familia, olvidados. Ella los conquistaba, salía un par de veces, después los engañaba para ir a tal lugar solitario, los dormía y los vendía a la secta. Y eso tenía que hacer yo. Pero me negué. Mantuve mi respuesta hasta que escuché que me iban a pagar 20,000 pesos de los de antes por cada persona que llevara. Para mí no había límite de edad, solo que tendría que ser alguien que no tuviera familia para que no lo buscaran. Foráneos eran los indicados. Me enseñaron a buscar hombres de este tipo en construcciones, en obras, en restaurantes, los meseros, boleros, etc., en lugares donde no pedían papeles para trabajar. Mi primera víctima, después de muchos intentos, fue un señor que conocí en una obra de construcción. Yo tropecé al frente de él y amablemente me ayudó. Al verlo a los ojos por primera vez, hice como si me hubiera impresionado su belleza. Me quedé paralizada fingiendo asombro al verle. Me dijo que qué sucedía y yo le respondí que nada, que solo me había perdido en sus ojos. Estuvimos charlando, riendo y comimos juntos. En la plática supe que era foráneo. Me dijo que había venido a trabajar aquí porque en su pueblo no había trabajo. Además de que quería olvidarse de su relación porque su esposa lo engañó con su mejor amigo. Así estuvimos hablando hasta que se terminó su hora de comida. Le dije tiernamente que si podía mañana venir a verlo. Me dijo que sí, y así estuvimos saliendo por más o menos 2 semanas. Todo este tiempo le estuve coqueteando, hasta que me pidió que fuera su novia. Mordió el anzuelo. Estuve 1 semana de novia con él, y hacía todo lo que yo quería. Me gustaba esta aprobación y el cariño que me daba. Se sentía tan sincero.
A mis 17 años nunca había tenido novio, y esto era lo más parecido que tenía, y me gustaba que me diera ese cariño. Sin embargo, yo no me encariñé, porque sabía que lo tenía que entregar en cuanto me dijeran. Y ese día llegó. Lo cité en un restaurante donde por última vez comió, y después nos iríamos a un hotel de la carretera. Él se quería ir en taxi, pero estaba relativamente cerca, así que le dije que nos fuéramos caminando, y en el camino, una camioneta nos interceptó y nos subió. A él lo durmieron. De ahí no supe más qué fue lo que le pasó. Yo solo hice lo que me indicaron y me dieron mis 20,000. Así repetía esta acción 9 veces seguidas. Nunca supe para qué los utilizaban. Sabía que era para sacrificio humano, pero jamás presencié uno. Esto solo lo hice por poco tiempo, en lo que regresaba Norma de su pueblo. Pensé que esto era el pico de la montaña, pero no. Al cumplir 18 años de edad, mi padre me dijo que ya estaba lista para dar el siguiente paso en la secta. Me dijo que ya era necesario que participara en otros rituales. Y me enteré de cosas más grotescas que uno como menor de edad no puede. Y les contaré todo lo que viví a los 18. Cuando cumplí 18 años, mi papá me dijo que ahora tendría que ir forzosamente a rituales que yo jamás presencié. Pero primero tendrían que darme la bienvenida formalmente. Me iban a presentar ante las deidades, por así decirlo. Antes del ritual me dijeron que llevara ropa vieja y abajo un boxer y un brasier deportivo. El ritual de iniciación fue un domingo a las 9 de la noche. Llegué al rancho donde viví junto con 100 personas vestidas de túnicas rojas, túnicas que les cubrían la cara. Solo se les veía los ojos y ellos formaron un triángulo. Ahora no llevaban velas ni nada para alumbrarnos, todo se hizo en la oscura noche. Mi padre me esperó en el centro y yo entré. Me dijo que me pusiera de rodillas con las palmas en las piernas y cerrara los ojos. Después comenzó a decir palabras que no entendí. Parecía que mi padre estuviera hablando en otro idioma, pero ni idea cuál era. Esto lo hizo mientras ponía su mano derecha en mi cabeza. Entró el ayudante de mi padre, también recitando algunas palabras, y con sus manos comenzó a romperme la camisa. La abrió a la mitad para después romper la otra mitad de atrás. Me hicieron ponerme de pie y rompieron mi pantalón. Primero lo rasgaron desde las piernas al tobillo y después de arriba. Ahora ya estaba semidesnuda. Y así, comenzaron a rasgar mi piel con una navaja, formando figuras que significaban esas deidades. Yo podía sentir el filo de la navaja abrir mi piel. Me dolía, pero no fueron profundas. Estas marcas me las hicieron en los brazos, en los hombros, en el cuello, en la espalda, en las piernas. Fueron muchas las heridas que me hicieron. La sangre que salía de mi cuerpo la utilizaban para formar signos en mi piel. Esto tardó 30 minutos. En este punto, yo estaba temblando del frío. Las heridas de mi cuerpo me dolían y me ardían. Después de llenarme de heridas, mi papá comenzó a escupirme alcohol. Alcohol en todo mi cuerpo. Me ardió tanto que solo solté un grito desgarrador. Después de eso, mi padre nuevamente puso su mano en mi cabeza, al igual que su ayudante. Ellos comenzaron a decir palabras que yo no conocía. Las personas en el triángulo también comenzaron a recitar algunos cantos. Lo extraño es que poco a poco comencé a sentir como si sus manos tuvieran fuego. No me ardía, no me dolía, pero sentía como la temperatura de sus manos iba aumentando drásticamente. No era la temperatura que se estaba guardando.
En verdad parecía como si ellos tuvieran lumbre en la mano. Pero no me quemaba. Poco a poco comenzó a relajarme. No recuerdo tanto porque en algún momento me quedé dormida en todo el ritual. Al día siguiente desperté y ya estaba en mi cama, tapada. Me desperté con un fuerte dolor de cabeza y con la boca seca, pero un sabor a metal. Con los días me llegaban recuerdos de esa madrugada. Era como si no hubiera sido yo, como si algún ente hubiera entrado en ese momento y me hubiera controlado todo lo que restaba del ritual. Solo recuerdo haber bebido sangre de algún animal directamente de su cuerpo. Era como si ese animal fuera un vaso de agua y así estaba bebiéndolo. Después se me viene a la mente fuego, mucho fuego como una hoguera. Yo recuerdo estar con todas las demás personas bailando alrededor. Y después nada. Desperté. Nadie, ni siquiera mi padre, me quiso decir qué sucedió esa noche. Solo me dijo que ya era uno de ellos, que ahora las deidades me cuidaban. Estoy segura que en algún punto algo me poseyó, pero jamás me dijeron. Después de esa noche pasaron 2 meses sin hacer rituales o sacrificios. Todo estaba normal dentro de lo que cabe porque mi papá seguía haciendo pequeños trabajos de brujería o limpias, pero nada grande. Cuando llegó octubre, mi papá comenzó a hacer preparativos para un ritual llamado engendro. Jamás escuché esto, y era porque nunca me llevó a uno. Me dijo que este año yo no iba a participar, pero al otro ya me tocaba hacerlo. Le cuestioné de qué se trataba, pero jamás me decía el procedimiento o para qué eran. Yo solo me enteraba estando ya ahí. Esa ocasión, en un día lluvioso de octubre, en la noche, nos citó a la mayoría de mujeres y hombres. No íbamos vestidos como en algunos rituales. Esa ocasión la mayoría venía con ropa holgada, pants, camisas largas. Primero cenamos, bebimos un poco y después mi padre dio un pequeño discurso. Dijo que después de varios años había llegado el día del ritual engendro. Mencionó que para el otro año tendrían que hacer muchos sacrificios. Esto porque ya se venían varias cosas de políticas y también de esos hombres que se dedican a lo ilícito. Todos estuvieron de acuerdo, y mi padre subió al segundo piso junto conmigo. Los dos estábamos mirándolos desde el barandal. Mi padre dio la orden de iniciar aquel ritual. Pensé que iba a ser otro, ya saben, animales, cortadas, fuego, pero no. Aunque suene gracioso, vi como todos en esa habitación se comenzaban a desnudar. Y pude ver cómo todos los hombres tenían sexo con las mujeres. Como los hombres ganaban en número, pude ver a varios hombres agarrar a una sola mujer. Yo me sentía incómoda estar viendo esto junto al lado de mi papá, pero mi padre me dijo que no lo hacíamos por morbosidad. Teníamos que estar cuidando que no hubiera algún tipo de violencia. Este ritual no tardó mucho, aproximadamente 30 minutos. Todas las mujeres que participaron en el ritual quedaban embarazadas, pero era al propósito. Ese era el plan. Mi padre me dijo que en 9 meses nacían nuestros niños. No eran de ellas. Ellas no iban a ser mamás. Eran de la secta. Esos bebés que iban a nacer nos pertenecían. Las madres recibían un pago y cuidados durante su embarazo. Esto era una locura.
Sé que ustedes también lo están pensando y pude platicar con una señora que ya llevaba 20 años en la secta. Me dijo que ella ya se había acostumbrado y que ella ya se había embarazado 10 veces y que no tenía ningún solo hijo. Todos los entregó a la secta. Durante todos estos 9 meses, mi padre tuvo trabajos pequeños, donde se pedía nada más hierbas, velas, inciensos y uno que otro integrante de la secta. Estos 9 meses me gustaron mucho. Teníamos más tiempo libre para nosotros. En ocasiones me enseñaba brujería, pero también pasábamos el tiempo comiendo, viendo la tele, jugando, saliendo a diferentes lugares, comprando ropa o cosas. Éramos como una familia normal, entre comillas. Era muy cariñoso conmigo. Le dije que si no tenía hijos, y me dijo que no, que todos los que había tenido era por el ritual de engendro. Pero fuera de la secta, no tuvo. Hasta que yo llegué a su vida. Me reveló que en un principio él me quería entregar como ofrenda, pero poco a poco comenzó a quererme como la hija que nunca tuvo, hasta que mejor decidió educarme a su manera. Yo también me encariñé con él desde que prácticamente llegué a su vida. Pasé de estar sola, de maltratos y abusos, a estar con él que me mostraba cariño. Pero basta de sentimentalismos. Cuando pasó un poco más de 9 meses, más de 100 chicas ya habían dado a luz. Durante el posparto también tuvieron cuidados. Solo entregaron a los bebés y los mantenían en una casa alejada de la ciudad. Una casa con todos los cuidados para los infantes. Parecía como una clínica privada. Me puse a pensar, y esta práctica seguramente ya lleva muchos, demasiados años. Las instalaciones en donde ponían a los bebés eran modernas, de ese tiempo. Esto me sorprendía cada vez más. ¿Y recuerdan que mi papá dijo algo sobre rituales políticos? Sobre rituales para personas poderosas. Pues sí, tal como él lo dijo, muchos peces gordos llegaron en esos meses. Obvio que mi papá no fue el único en hacer esto. Habían muchos brujos en esta secta. Muchos participaron con estos peces gordos. No diré nombres, pero eran políticos, senadores, postulados a presidencias municipales, estatales y demás puestos que yo claramente no conozco. También llegaron varias personas peligrosas. Pero ellos, todas esas personas llegaron a nosotros, buscando todo tipo de cosas. Ganar elecciones, eliminar enemigos, protecciones, pero protecciones muy grandes, no de las que cuestan 20,000 pesos. Ellos buscaban que nuestras deidades los protegieran. Todos estos rituales fueron prácticamente lo mismo. Todos fueron a medianoche, con más de 100 participantes, más la familia de los clientes o ellos solos. Pero los pactos eran diferentes. Yo presencié 10 rituales de estos y hacían lo siguiente. Yo era de las participantes que estaban en los triángulos, mirando al centro a mi padre y a su ayudante y a los clientes. Nosotros llevábamos velas en las 2 manos, hicimos una fogata en medio y nosotros comenzamos a cantar, meneándonos de un lado hacia otro. Esto lo hacíamos por 1 hora exactamente. Cuando daba la 1 de la mañana, mi padre entraba en trance. Con los ojos en blanco, comenzaba a hablar como mujer. Pero no forzaba la voz para fingirla, no. Era el tono de una chica. Al parecer eso era una posesión en donde mi papá entregaba su cuerpo para que las deidades siguieran con el ritual. Ella, al estar en el cuerpo de mi papá, hablaba en otro idioma, pero la ayudante le entendía perfectamente.
Lo primero que mandaba a traer era un becerro. Daba igual el color o el tamaño. Aquel becerro estaba vivo pero amarrado. Este becerro gritaba como si supiera lo que le iba a pasar. Pensé que así lo iban a sacrificar como a todos los animales, despiertos. Pero me sorprendió tanto cuando aquella mujer que poseía a mi papá, con un solo toque en la cabeza a ese animal, lo durmió. Lo durmió instantáneamente. Después, con una gran facilidad, lo cargó con una sola mano y lo comenzó a cortar por la parte de en medio, dejando caer todo lo de adentro en el cliente. Después, alrededor de él, comenzaron a dibujar un círculo y una estrella gigante. Lo hizo con pólvora y un líquido inflamable. Después, aquella mujer, aquel ente, sin cerillos o encendedor, sin algo para encender fuego, con sus dedos prendió la pólvora, haciendo que aquel círculo y estrella iluminaran todo el centro. Después de eso, la deidad comenzaba a hacer movimientos extraños, como contorsionándose en el mismo fuego, pero lo hacía como disfrutándolo. Y pude notar que poco a poco el fuego comenzó a tornarse con un color azul turquesa. Era un color que jamás había visto en el fuego. Era tan claro. Tal vez fue por alguna reacción que los ingredientes tuvieron, pero pude ver cómo se formaban remolinos muy grandes alrededor del cliente, como si estas llamas lo abrazaran. Hasta aquí terminaba el ritual y se repetía una semana entera. Al último día se hizo lo mismo, pero el final cambió. Esta vez todos se fueron menos el cliente. Mi padre me jaló y junto con su cliente me llevó al centro del bosque, pero no sin antes llevarse a un bebé de esos que tenían para ellos. En el bosque, mi padre acostó al cliente, lo desvistió y comenzó a pasarle por todo su cuerpo al pequeño, diciendo sin fin de palabras extrañas. Yo sentía feo porque el niño lloraba pues tenía frío, pero los gritos de aquel bebé se apagaron, o mejor dicho, mi padre los apagó. Lo hizo con una daga, diciendo que este cuerpo era la ofrenda que entregaba para que el pacto estuviera sellado. Cuando terminaba de decir esas palabras, las 10 veces que presencié esto, sucedía que bajaba mucho la temperatura. Comenzaba a hacer un frío y un viento terrible, como si un remolino estuviera pasando. Los árboles se movían bruscamente, la tierra se levantaba, las aves que estaban en los árboles cercanos se iban. Era como si alguien llegara por su ofrenda. Lo extraño era que 7 u 8 ocasiones la madrugada estaba tranquila, sin viento, y de repente cuando terminaba de decir eso, todo se desataba. Al presenciar todo esto, comencé a tener sueños muy feos. Me daba remordimiento por todas las vidas que habían terminado en mis ojos. Una noche sí comencé a llorar. Me dio sentimiento y me pregunté por qué hacían esto, que por qué pedían seres vivos. Soy una hipócrita, porque un día me estoy cuestionando y sintiéndome mal por todos los fallecidos, y al mes siguiente tuve mi primer baño blanco. Todos los integrantes de la secta no cabíamos en el rancho, así que todo se hacía en grupos, y esa vez fue un grupo de 100 personas. Todos llevábamos nuestras túnicas rojas. Entramos a un gran salón lleno de antorchas que iluminaban el lugar y veladoras por doquier. Para no hacer la plática larga, este ritual se llamaba baño blanco porque sacrificaban enfrente de nosotros a los infantes. Les hacían un pequeño agujero para que se comenzaran a drenar moderadamente. Esto que les contaré es lo más fuerte
que he hecho. Aquellos infantes iban goteando, lloraban mientras se les salía todo. Y mientras pasaba eso, las personas dejaban caer su chorro en su cuerpo. Parecía como si se estuvieran pasando cualquier cosa, como si fuera un trapo. Antes de que me llegara a mí, utilizaron 3 bebés. Cuando me llegó a mí, no pude hacerlo. Me dio miedo, terror, remordimiento y un sinfín de sentimientos me llegó a mí. Yo grité a todo pulmón que no podía y que ya me quería ir. Pero en vez de regañarme o castigarme, todos me alentaron a hacerlo. Me dijeron que sí podía, que yo era fuerte, valiente, que sí podía, que ellos sabían que podía y que la secta estaba conmigo y me quería. Me dijeron demasiadas cosas bonitas, cosas que me llenaron de valor, de ilusión porque al fin tenía una familia que me quería. Así que se me hizo fácil levantar al niño, quitarme media túnica y dejar caer chorritos en mi cuerpo. Cuando le pasé el cuerpo al siguiente, yo me sentí querida, querida por todos. Este ritual jamás supe para qué servía. No quise preguntarle a mi padre o a algún integrante. ¿Saben? Las personas metidas en estas cosas pueden verse amables, pero aquí son totalmente diferentes. En 2 ocasiones me tocó ver a actores y actrices llegar con mi papá, celebridades de la televisión de aquella época, celebridades que se veían amables, que nadie se imaginaría que esa persona que sale en la tele, a escondidas, se estuviera bañando con algún animal o un infante fallecido. Según esto, lo hacían para seguir viéndose jóvenes, para que no pasaran los años en ellos. También lo hacían para pactar. Si no lo hubiera visto, jamás lo creería de estas personas. Yo me salí de todo eso porque el remordimiento no me dejaba. Por varios meses estuve en depresión por todo lo que había visto y había hecho. La perversidad humana jamás la entendí. Yo pude salirme fácil porque mi padre era un líder, un brujo muy influyente en la secta, y le dije que ya no quería seguir, que me sentía mal, y si no quería verme como su hija, lo iba a entender, pero que yo ya no podía, ya no quería ir ni a ningún ritual. Mi padre no me cuestionó nada. Me dijo que desde pequeña me quiso, y que si quería ya no participar, lo entendía. Eso sí, me amenazó de no decir nada, de no denunciar porque si lo hacía, me iba a dar como ofrenda. Yo pude salir fácilmente, muy fácil. Pero las personas que decían lo mismo que yo, no les iba para nada bien. Las desaparecían porque tenían miedo de que dijeran algo. Yo jamás lo hice. Yo me alejé de ese estado para no saber nada de eso. Mi padre sí me frecuentaba cada 15 días o cada mes. Cuando venía a mi casa yo le cocinaba y estábamos juntos todo el tiempo. Conoció a mi esposo y después más adelante a mis hijos. Pero cuando cumplí 37 años, mi padre falleció de anciano. Mi papá nos dejó su rancho. Obviamente jamás vivimos ahí. Jamás viviremos ni llevaré a mis hijos a ese lugar lleno de sangre, lleno de terror, lágrimas y perversidad. Actualmente tengo 50 años y ya han pasado muchos años desde aquella secta. No creo que siga existiendo. Los líderes eran muy viejitos y no dejaban sucesores. Pero no lo sé. Esa es mi suposición nada más.
Ahora yo estoy feliz, aunque me atormentan en varias veces los recuerdos de mi juventud. Espero que jamás alguno de ustedes tenga una experiencia con sectas, porque son muy perversas, mucho más del lado de la víctima. Gracias por leer mi historia, y espero que no los haya aburrido con tanto. También gracias a las personas que se atrevieron a contar sus relatos con las sectas. Gracias por llenarme de valentía. Recuerden que las sectas están más cerca de lo que crees.